Buenas tardes, vamos a comenzar esta mesa. Queremos agradecer al comité organizador del Congreso Uruguayo de Pediatría la invitación al Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría a participar en la mesa Sexualidad en la Adolescencia. Van a participar dos expositores. En primer lugar, la doctora Florencia Ritorni, que es pediatra especializada en adolescentes, integrante del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y que además forma parte de servicios de salud amigables para adolescentes de instituciones de salud de Montevideo. La doctora Ritorni va a exponer sobre abordaje de la sexualidad en el consultorio pediátrico. En segundo lugar, el doctor Daniel Márquez, formado en medicina familiar y comunitaria y en gestión en servicios de salud, con amplia experiencia en el tema diversidad sexual, expondrá abordaje del adolescente diverso en la consulta. Así que bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Bueno, un gusto compartir este espacio de intercambio de experiencias y saberes. La presentación, el abordaje de la sexualidad en la consulta pediátrica, en la consulta con niños y adolescentes. La sexualidad es un aspecto muy importante que forma parte de nuestras vidas a lo largo de toda la vida, ¿no verdad? Y cuando hablamos de sexualidad, sabemos que abarca muchísimos aspectos. Abarca sexo, abarca erotismo, reproducción, expresión, identidad, orientación, placer. Y se expresa también de muchas maneras, ¿no verdad? A través de creencias, de pensamientos, de fantasías, de valores, de actitudes, de relaciones interpersonales. Me parece importante destacar esto porque muchas veces nosotros cuando pensamos en hablar de sexualidad, de abordar este tema en la consulta, por mucho tiempo ha quedado reducido a lo que tiene que ver prevención de enfermedades de transmisión sexual o abordaje de métodos anticonceptivos o prevención de embarazos no deseados. Y de esta manera limitamos en forma extrema el tema, ¿no verdad? ¿Por qué abordar la sexualidad en la consulta de adolescentes? Y justamente sabemos que esta es una etapa de múltiples cambios y desafíos. En la adolescencia podríamos decir que hay tres ejes, ¿no verdad?, que centran estos cambios, que son, por un lado, la construcción de identidad, el desarrollo de la autonomía y el descubrimiento y disfrute de la sexualidad. Es una etapa que se caracteriza por tener una baja noción de riesgo y una alta sensación de omnipotencia. Los adolescentes tienen, lo que decimos, una influencia muy significativa de sus pares y una búsqueda de experimentación y aventura permanente. Abordar este tema implica hacerlo desde la perspectiva de diversidad, de género y derechos. La salud sexual es un derecho humano y nosotros vamos a trabajar con niños y adolescentes que son sujetos de derecho y tenemos que tener presente respetar su confidencialidad, su autonomía progresiva y su consentimiento informado. ¿Qué necesitamos cuando pensamos en abordar este tema? Precisamos capacitarnos. En primer lugar, de los que estamos acá o de los que escuchan, muchos pensarán que a lo largo de nuestra currícula, tanto de pregrado como de posgrado, no es un tema que estuviera en la currícula, quizás ahora sí se está incorporando. Entonces es fundamental que logremos espacios de intercambio, talleres, cursos de distintas modalidades para poder hablar desde el conocimiento. Necesitamos derribar tabúes y prejuicios. La sexualidad nos atraviesa a todos y nosotros tenemos que deconstruir muchas veces nuestros propios prejuicios para poder
hablar de estos temas y hablarlos con empatía, poder ponernos en el lugar de la o el adolescente que tenemos enfrente, y para esto de repente podemos pensar en nuestras propias adolescencias, sin duda muy distintas a la adolescencia del chico que tenemos adelante y la chica que tenemos adelante. Pero es importante como para poder pensar cómo nosotros vivimos esa etapa y cómo vivimos todos estos aspectos vinculados con la sexualidad. Y otro aspecto que precisamos es tiempo. El tiempo es tirano, permanentemente estamos reclamando tiempo en la consulta, pero no justificado con la falta de tiempo, debemos dejar de lado del abordaje. Ahí también va a ser importante la estrategia que tengamos nosotros como personal de salud para poder percibir cuál es el tema prioritario de ese adolescente y poder abordarlo, y por otro lado, que no quede en esa consulta, quizás tengamos que lograr reconvocarlo para otro momento y poder profundizar en distintos temas. ¿Por qué queremos hablar estos temas? ¿Cuáles son los objetivos? Y bueno, queremos que el adolescente y la adolescente tengan una actitud positiva de la sexualidad que le permita de esa manera poder generar vínculos interpersonales saludables, previniendo de esta manera también situaciones de riesgo a lo largo de la vida. Queremos fomentar la autoestima, el autoconocimiento, la autonomía, que tomen decisiones saludables, brindarles herramientas para todo esto, ¿no verdad? ¿Y cuál es la herramienta que tenemos para el abordaje? Es la entrevista clínica, ¿no verdad? En primer lugar, la entrevista clínica, podemos después de pensar en otras formas de abordaje, pero ahora que podrían ser talleres, actividades en sala de espera, pero en este momento la consulta es la entrevista donde vuelvo a destacar la importancia de la confidencialidad y sobre todo hablando en este tema, no está de más explicitárselo al adolescente. En esta entrevista nosotros es importante que tengamos una escucha activa. Es mucha la información que tenemos para brindar y nosotros como adultos muchas veces agotamos y tenemos que pensar que menos es más. Tenemos que poder transmitir con un lenguaje claro, preciso, libre de prejuicios. Tener claro que el adolescente recibe nuestro mensaje, o sea, porque esto es una comunicación y el objetivo de la comunicación es esa, que reciban el mensaje y nosotros también recibir sus mensajes, tanto en el lenguaje verbal, que es importante que tengamos en cuenta que nosotros transmitimos con nuestro lenguaje verbal, pero también transmitimos con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestros gestos, y ellos también nos hablan desde su lugar, con lo que verbalizan, pero también con lo que nos muestran a través de su cuerpo. La consulta es una oportunidad para abordar el tema y entonces se me ocurrió que era práctico pensar en las distintas etapas de la adolescencia. Porque no es lo mismo hablar con un adolescente de 10, 11, 12 años que con un adolescente de 17 años. Adolescencia temprana, entre 10 y 13 años. ¿Qué es lo que pasa en este adolescente? ¿En qué se centra? Irrumpe la adolescencia temprana con la pubertad. Y ahí, justamente, lo que define la pubertad son los cambios corporales, la aparición de los caracteres secundarios corporales, ¿no verdad? Y entonces importa, vamos a tener un espacio en la consulta para poder hablar de estos cambios, de los cambios corporales, que importa cuáles son, poder verlos con el adolescente, explicarle cómo esto pasa gradualmente, hablar de los estadios de Tanner, tener una conducta anticipatoria, que esté informado de lo que le va a ir pasando, pero también, aparte de informar de los cambios y ver en qué etapa están, ver cómo está viviendo estos cambios, cómo los siente. Muchas veces es un momento o una oportunidad de poder pesquisar en esa incomodidad con estos cambios que puede haber justamente un conflicto con su género. El adolescente tiene sentimientos ambivalentes con estos cambios corporales, está viviendo un duelo, una pérdida
de su cuerpo infantil pasando al cuerpo adolescente. Entonces muchas veces podemos tener un adolescente que está eufórico con estos cambios, felices de mostrarnos cómo va creciendo, y hay otro que esconde y que no se siente bien. Y tenemos que dar espacio a que puedan expresar estos sentimientos. Como decía, es importante hablar en forma anticipada, hablar de la menarca, hablar del espermarca, poder hablar del autoconocimiento, o sea, habilitarlos a que muchas veces dicen, bueno, ¿en qué momento? Y eso a veces es en el interrogatorio, o muchas veces es en el examen físico, porque es el momento que cuando nosotros nos acercamos en ese espacio tan íntimo que vamos a examinar, podemos justamente ver en qué etapa están, y desde el mayor respeto, ¿no verdad?, cuando vamos a examinar, poder pedir permiso para hacer examen físico, y ahí ya podemos también remarcarles lo importante que es el cuidado de su cuerpo, el cuerpo es algo propio, que deben cuidar su privacidad, ¿no verdad?, el poder decir no, que con su cuerpo tienen que respetarlo y hacer que se les respete su cuerpo. Tener un espacio para hablar del autoerotismo, de la masturbación, sacar los prejuicios que están vinculados con esos, y no es ir a preguntarle, ¿te masturbás o no te masturbás?, sino habilitarlos y mostrarles que es una práctica normal, que permite conocerse, que permite conocer cuáles son las zonas de placer de su cuerpo, y que esto va a permitir disfrutar de su propia sexualidad de otra manera. Muchas veces también con la adolescente mujer, en esto del autoconocimiento, habilitarlas a que conozcan su cuerpo. El varón tiene los genitales externos a la vista, el adolescente, si no, le mostramos algunas técnicas como el uso de un espejo, como para que puedan conocer sus propios genitales y familiarizarse, ¿no verdad? Y ahí tener en cuenta que ellos ya están en contacto con redes, viendo imágenes. Entonces algo tan simple como decirle, vas a conocer las partes de tus genitales externos, pero no te asuste cuando veas imágenes que de repente no son iguales, porque siempre les comparo, los genitales externos tienen de todas las mismas partes, la vulva, ¿no verdad?, los labios mayores, menores, el clítero, pero no son todos iguales, como la cara mía y la tuya, que tienen las mismas partes, pero no son iguales. Hablarle de lo que es la intimidad, lo que es la privacidad y lo que es lo público, y esto es importante porque ellos manejan las redes sociales, pero no manejan esto de qué es lo mío, qué es lo íntimo, qué es lo que debo preservar, y es importante destacarlo. Todo esto en un adolescente que está en una ebullición, en un puber, en ebullición de cambios, que todavía está en una etapa en que no está con un pensamiento concreto, que no está con construcción de pensamiento abstracto. Adolescencia media, 14 a 16 años. Estamos con un adolescente que ya completó, que va completando sus cambios puberales, que hay una aceptación de su cuerpo, ¿no verdad?, o un conflicto mayor con su cuerpo, y al cual tenemos que estar atentos para despistar situaciones diferentes. Hay una preocupación muy importante de esa imagen, ¿no verdad?, y hay una influencia muy importante del qué ven los demás de mí, de qué es lo que piensan los pares, con una influencia de los medios, ¿no verdad?, de cuál es la imagen que debo tener y cuál es la imagen aceptada, o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En la adolescencia media estamos en plena crisis identitaria, de personalidad, donde ellos están también esbozando su orientación sexual. Es una etapa en que ellos pueden tener sus primeras experiencias sexuales, ya sea virtuales o reales, y estas experiencias pueden ser heterosexuales, homosexuales, y ahí también está bueno darles espacio para que ellos cuenten en esto de la escucha activa, pero también poder hablar con ellos qué es la orientación sexual y cómo se va definiendo, y que hay como una etapa de fluidez, más allá que esa fluidez puede ser a lo largo de la vida, pero en esta etapa específicamente ellos pueden tener experiencias de autoconocimiento, conocimiento con otros, que no necesariamente los marca en que son homo o heterosexuales. Hablar de la práctica de erotismo, de la sexualidad en redes, del cuidado de su privacidad, el tema de las fotos,
el cuidar su identidad, muchas veces hablarlo específicamente, digo que tengan mucho cuidado con eso, es mejor casi no subir, pero si lo van a hacer, que lo hacen, que cuiden su imagen, que cuiden de no mostrar la cara, que cuiden de no mostrar algo que los identifique. Ellos ahora tienen mayor autonomía, y bueno, el tiempo se acaba, es un tema que me están haciendo señas que termine, pero bueno, dejo por acá y después queda espacio de preguntas para seguir. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes acá, un placer acompañar el Congreso de Pediatría, agradezco la invitación, es un gusto. ¿Estoy haciendo mal? No, perfecto, bien. Vamos a meterle entonces a la presentación, que tenemos poco tiempo. La voy pasando, la compañera me ayuda aquí. Bien, la idea es abordar entonces las identidades, ¿sí? Las identidades de género, pero un poco rápido para poder lograr alguna pregunta al final de la presentación. Los derechos no voy a hablar mucho, simplemente decirle que en el Sistema Nacional Integrado de Salud está consagrado el derecho a la promoción, prevención, atención y rehabilitación, algo más del SNIS, la definición de diversidad, y acá sí voy a detenerme un poco, porque a veces nos pasa, a quienes nos formamos, yo por suerte tuve la dicha de formarme en el Zamboa en conjunto con pediatría y medicina familiar. Yo estoy formado en medicina familiar y comunitaria, entonces de esa dupla de la formación de equipos de pediatría y medicina familiar aprendí muchísimo durante mi formación y siempre intentamos desde ese lugar, desde el territorio, entender justamente que la diversidad humana hace a la riqueza de las diferencias que tenemos los seres humanos. Y esas diferencias pueden estar dadas por muchas cosas, por nuestra cultura, por nuestra etnia, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género y por muchísimas otras cosas, por nuestras ideas, por nuestras ideologías. Y eso en el consultorio debe ser respetado en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. Simplemente nombrarles la sigla LGBTI, que seguramente la conozcan. Hablamos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Confusión que nos ocurre mucho en la consulta y es muy frecuente la confusión de estos términos, y esto aleja a las personas de nuestras consultas y aleja a las personas, a las familias, a los niños, las niñas y a los adolescentes del sistema de salud. Muchas veces confundimos, y me ha pasado mucho cuando me referencian a algún paciente, la identidad de género con la orientación sexual. Vamos a profundizar un poquito en eso. Acá tenía algún cuadro sobre derechos, pero vamos a hablar de claramente cuál es la diferencia cuando hablamos de sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. El sexo biológico es cómo nacemos, ¿sí? Producto de una gestación, las personas pueden nacer con el sexo femenino, el sexo masculino o intersexuales. Mucho para abordar de intersexualidad, no es el foco de esta charla, pero sí decirle que la legislación ha cambiado mucho últimamente y hay asociaciones, por ejemplo, de personas intersexuales. La prevalencia se vio que es bastante mayor de la que creíamos antes y que intentamos no hacer intervenciones quirúrgicas a edades muy tempranas y que luego que esa persona tenga la autonomía se haga la intervención que se le dice readecuación corporal genital, ¿sí? Simplemente eso. También me ha pasado en las consultas que se confunde la transexualidad con la intersexualidad. Va un adolescente, por ejemplo, a la consulta y se le empieza a indagar sobre el nacimiento, los órganos sexuales al nacer, etc. Y bueno, claramente hay una diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es cómo nos sentimos cada uno de nosotros o cada una de nosotras, ¿sí? Es así, funciona así, cómo nos identificamos. Nos podemos identificar con la identidad masculina, la identidad femenina, y ustedes que están del otro lado, que trabajan con adolescentes, habrán visto que últimamente está el género fluido. Últimamente es más frecuente, siempre, hace muchos años existió, pero el género fluido son personas que se identifican con el género masculino o femenino, independientemente, o con ambos, o con ninguno, ¿sí? Y después tenemos la orientación sexual, que es por quién nos sentimos atraídos o atraídas, que es totalmente diferente y no está
vinculado a la identidad de género. Voy a poner un ejemplo que puede ser, voy a hacerlo despacio porque muchas veces explota el cerebro cuando hablamos de estas situaciones tan particulares, pero también son muy frecuentes. Una persona puede nacer con el sexo biológico masculino, se puede identificar como mujer, ¿sí? Es una mujer trans, ¿sí? Y se puede sentir atraída por otra mujer. ¿Qué nos pasa a nosotros en las consultas? Pensamos que las mujeres trans a todas les gustan los varones o se sienten atraídas por los varones. Y eso no es así y muchas veces no es así, ¿sí? Y en las adolescencias es sumamente importante valorar y respetar esa identidad de género y esa orientación sexual también. Entonces, para que quede un poco claro, tenemos 3 niveles que son bien distintos. Lo digo en niveles, pero simplemente para ser gráficos. Son 3 lugares distintos. Cómo nacemos, cómo nos identificamos y por qué nos sentimos atraídos o atraídas, ¿sí? Y una cosa no condiciona a la otra. Yo no puedo hacer la suposición en el consultorio que porque tenga a un adolescente trans va a sentirse atraída por los varones. Lo mismo que si nos encontramos con una mujer que no es una mujer trans, una mujer cis, pensar que se siente atraída por los varones, puede ser una mujer lesbiana, lo mismo con un varón, puede ser un varón gay. Son cosas que pueden resultar obvias, pero en las identidades es la principal barrera. ¿Estoy problemático de tiempo? ¿No? Vamos bien. Entonces quería traerles acá los principales problemas de salud prevalentes en las adolescencias trans cuando hablamos de mujer trans. Recordemos, mujer trans es alguien que nació con el sexo biológico masculino y se identifica como mujer. En todas las identidades disidentes, el principal problema es el odio y la discriminación. Estaba repasando antes de venir para acá los últimos datos que tenemos en Uruguay, que son del censo trans. El 18% de las personas trans son expulsadas de sus hogares a edades muy tempranas, menor a 18 años, siendo menores de edad, ¿sí? Y acá tenemos que diferenciar expulsión, que claramente es un término que tiene connotaciones, a abandono. Porque muchas veces nos pasa a quienes trabajamos como médicos y como médicas, solemos confundir. Por ejemplo, cuando hay abandono del sistema educativo, que es un porcentaje muy alto de la población trans y que la expresamos como abandono cuando no es abandono y es expulsión. Yo soy muy de contar anécdotas, sé que no puedo contar ninguna porque estoy flojo de tiempo, pero simplemente voy a decirles que si un varón trans, por ejemplo, va al liceo y la profesora de biología lo trata como mujer, la de historia como varón, la de geografía ni como varón ni como mujer porque no sabe cómo referirse, claramente, y en la lista está con un nombre que no se siente identificado de ese varón trans, claramente va a dejar el liceo. Y yo me cuestionaría si el liceo o el sistema educativo. Me cuestionaría si estamos hablando de abandono o de expulsión del sistema educativo. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Si nosotros no respetamos las identidades y las orientaciones sexuales de nuestros pacientes, que debe ser abordado en la consulta, y damos por supuestos algunas cosas, muchas veces estamos expulsando a la usuaria o el usuario del sistema de salud cuando debe ser el lugar donde debería estar más protegido. Sigamos. Entonces la discriminación es de los principales problemas de salud que tienen las personas trans, tanto mujeres como varones trans, así que lo vamos a ver repetidos en las 2 diapos. Cuando hablamos de hormonización, no voy a profundizar en hormonización. Acá estamos hablando de adolescentes. Una pregunta recurrente, me quedan 5 minutos, voy a meter un acelerador sin intentar apabullar, pero la hormonización es un gran tema que tenemos, está consagrado por ley, es parte de la ley trans, el derecho a la hormonización y el derecho a todos los procedimientos que hagan que las personas puedan expresarse como se sientan, ¿sí? Entonces, la hormonización, una de las preguntas más frecuentes es ¿cuándo las personas se pueden empezar a hormonizar? Bueno, lo que ocurre con cualquier otro procedimiento, cuando la autonomía progresiva está determinada. Muchas personas me preguntan, pero mayor de 18 años recién está preparada para hormonizarse. Bien, respetando los derechos consagrados de los niños, niñas y adolescentes, teniendo la autonomía progresiva, claramente se pueden hormonizar a menores de 18 años. Claramente hay un protocolo que creamos en el Ministerio de Salud Pública, que es el que está vigente actualmente, que tiene
claras señales. Esto no es un poco como cuando se promulgó la ley trans, muchas veces se decía en tono jocoso que las personas era como un almacén, que podían ir a hormonizarse cuando quisieran. No, como cualquier otro medicamento, como cualquier otra indicación de un médico o una médica, esto tiene contraindicaciones claras e indicaciones claras, y eso tiene que ser evaluado. Voy a meter rapidito. La labilidad emocional es algo que ocurre en las mujeres trans cuando empezamos la hormonización de feminización. Las infecciones cutáneas, ¿por qué las infecciones cutáneas? Existe una técnica que se llama la técnica de trucado, que las adolescentes trans lo utilizan muchísimo, que es introducir los testículos, presionar los testículos para atrás para que no se noten en la ropa, ni los testículos ni el pene, ¿sí? Y eso lo que hace es como... me van a entender los pediatras y las pediatras que están del otro lado, pero tiene graves consecuencias porque genera como el mismo efecto que genera la criptorquidia a lo largo del tiempo. Comprime los testículos al centro de calor y eso genera claramente infertilidad y genera daño testicular que puede llegar a ser irreversible. Esa técnica se llama trucado y nosotros trabajamos mucho para que, por ejemplo, aconsejar a las adolescentes que no lo utilicen, por ejemplo, cuando duermen o que intenten en los climas cómodos estar sin el trucado. Y los productos tóxicos. Brevemente, sé que me quedan poquitos minutos, brevemente voy a decirles que en la adolescencia es el momento oportuno. No es muy oportuno decirle a un adolescente te voy a mandar con un especialista en personas trans cuando el pediatra o la pediatra o el médico de familia es la persona de confianza. Ya podemos hacer intervenciones sin ser especialistas en el tema y tampoco hay que saber muchísimo de esto para ser especialista en atención a personas trans, ¿sí? Entonces vamos a evitar que acceda a productos clandestinos como es la inyección de silicona industrial, el aceite de avión y la cera de auto. Son productos de fácil acceso, muy baratos para las personas y cuando el sistema de salud le cierra las puertas, acceden al sistema clandestino. Vamos con los problemas de salud de los varones trans y ya termino. Acá hay algo que quiero decirles que le llama la atención mucho a los colegas. El principal motivo de consulta de los varones trans en la puerta de emergencia son las cervicalgias. Si tuviéramos posibilidad de interactuar, les preguntaría a ustedes por qué les parece que la cervicalgia es el principal problema de salud de los varones trans. Pero no tenemos esa posibilidad y se las voy a contar, ¿sí? Los varones trans ocultan las mamas y tienen una posición encorvada hacia adelante, lo cual cambia la columna de aire. Utilizan mucho los músculos respiratorios accesorios para poder agravar la voz y la conjunción de esas cosas genera cervicalgia, la contracción de los músculos respiratorios accesorios, motivo de consulta frecuente, muy frecuente de los varones trans, sumado a la compresión del tórax por la faja para ocultar las mamas, es la cervicalgia. ¿Qué tenemos que aconsejar a estas personas? Utilizar la faja adecuada. Se llaman binder o binder, le dicen. Nos podemos poner en contacto, yo voy a dejar mis redes acá. Hay una mujer, una mamá de un varón trans que los cose, los hace baratos y no hay que encargarlos por internet. Y es una acción para la expresión de género fundamental para las personas. Sigo y ya termino. Algunos productos que quiero compartir con ustedes. Pueden acceder a nuestro libro que creamos con varias instituciones, que es justamente el abordaje para orientar a profesionales. Van a tener abordaje que creamos en el Samboa, que es la línea de la vida modificada, las carreras de abordaje, el protocolo de atención y la guía que les comentaba. Simplemente, a modo de ejemplo, mostrarles que está todo protocolizado, paso a paso, intentamos ordenar qué hacer en cada una de las consultas. Yo me siento muy satisfecho cuando recibo la referencia de algún pediatra que ya abordó alguno de estos caminos, porque ahí está el clima de confianza y la forma de seguir adelante. Y las recomendaciones que le hago siempre al final. A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho leer y tengo recomendaciones para hacerles en el consultorio. Hay un libro de cuentos que yo adoro, que se llama La niña que no veían, que es de Gastón Rosa. Es un libro de cuentos que para las niñeces y las adolescencias trans ayuda muchísimo a no vivirlo en soledad. Cuenta la historia de Martina. Yo nena, yo princesa, es de Mansilla, también lo recomiendo. Y Niñeces trans es bibliografía para adultos, que es de Paván. Gracias, ha sido un gustazo compartir con ustedes. Les dejo mi red social Twitter ahí para poder comunicarnos, intercambiar y el material que crean necesario. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Daniel y Florencia, excelentes presentaciones las dos. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Ritorni. ¿Cuáles son las características del abordaje de la sexualidad en la adolescencia tardía?
Bueno, en el adolescente tardío, entre 14 y 17 años, nos abordamos ya con un adolescente en que ha completado su maduración biológica, ya también su construcción de identidad y la orientación sexual también ha avanzado en estos pasos. Están en una etapa en que las relaciones interpersonales son más permanentes, comienzan con sus historias de noviazgos, ¿no verdad? Y tenemos que centrar entonces en lo que tiene que ver con el autocuidado, en el autocuidado desde el enfoque más amplio, ¿no verdad? En primer lugar, con el varón, tratar de deconstruir el cuidarse en tener sus tiempos, que lo hacemos tanto con el varón como con la mujer, pero con el varón está como esta construcción social de que el hombre siempre está pronto, que siempre debe estar preparado para una relación sexual, y eso no es así. Nosotros tenemos que poder trabajarlo con el varón, no solo trabajar que debe cuidarse usando correctamente el preservativo, hablarlo explícitamente de cómo se habla, cómo se usa el preservativo. Esto muchas veces cuando hablamos del autoerotismo y la masturbación los invitamos a que se practiquen con el uso del preservativo en este momento, como para que cuando ellos tengan sus primeras experiencias, esta parte de estrés ya no la tengan, porque están entrenados en el uso, ¿no verdad? También compartir con el varón que el cuidado, si tiene una relación heterosexual, el cuidado de la anticoncepción es un tema compartido, ¿no verdad? Y también lo hacemos, es una etapa en que hablar de la intimidad, del cuidado de la intimidad, del tema de las redes, que algo habíamos dicho con en la adolescencia media. Es bueno destacarlo, explícitamente hablar del cuidado en las redes para cuidar lo público y lo privado. Es bueno hablar explícitamente con ellos de acuerdo a cómo se avance, sin invadir, y de lo que ellos vayan hablando de la intimidad, poder hablar de lo que es la respuesta sexual en el varón y en la mujer, poder hablar de que la relación sexual es un encuentro y es un espacio de comunicación, y entonces es importante poder hablar y poder conocerse y poder saber que la respuesta, poder hablar concretamente de lo que es la respuesta femenina y lo que es la masculina, que son tiempos diferentes y que forma parte también del encuentro de una pareja, poder saber cómo está el otro, que eso no le quita hombría y no le quita, porque muchas veces hasta en la consulta me han dicho, a mí me dijeron que mejor no preguntarle si le gustó, ¿no verdad? Porque son todas esas construcciones sociales que están, ¿no verdad? Y nosotros tenemos que deconstruir y construir para que se generen vínculos que sean igualitarios y saludables en estas relaciones interpersonales. Y es la etapa en que vamos planificando la transición, ¿no verdad?, para el pasaje a las consultas con el médico de adultos. Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para Daniel. Dice, ¿existe alguna capacitación en diversidad para personal de salud que recomiendes? Sí, recomiendo muchas. La primera es la que traen los propios pacientes. Es un conocimiento que a mí en Uruguay me ha servido muchísimo. Los cuerpos de las personas trans están súper intervenidos y en el examen físico aprendemos muchísimo de eso. Claramente no está bueno aprender con el paciente si no sabemos nada, pero la principal capacitación es la empatía, ¿sí? Y a través de esa relación vamos a aprender muchísimo. Y después sí, ya cursos que ya están consolidados, es el curso para salud de ovejas negras, yo participo también de allí, pero los compañeros y las compañeras de ovejas negras brindan una capacitación en diversidad sexual en general. Recomiendo las redes TVU, Trans Boys Uruguay, que ahí hay una red de familias, de madres. Muchas veces cuando estamos en la consulta recibimos a una madre o un padre que no entiende mucho qué hacer, no entiende mucho qué le pasa, a veces forja el mandato social de lo que implica para la sociedad ser varón y ser mujer, y esa es la principal cosa que nosotros tenemos que evitar en la niñez y en las adolescencias. Los juegos, las costumbres, etcétera, muchas son mandatos sociales para varones y para mujeres. Breve, me tocó hace poco ir a una juguetería para comprarle un regalo a mi sobrino y fue una locura no terminar diciéndole si era varón o si era mujer, porque todo el tiempo era o vas a un sector o vas al otro, si es varón tal cosa, si es nena tal otra, y son todos mandatos sociales.
la libertad en los niños, niñas y adolescentes es algo que tenemos que celebrar y difundir nosotros también desde el consultorio. Recomiendo capacitaciones de TVU, entonces, capacitación de ovejas negras y capacitaciones que hacemos nosotros en los diferentes servicios, también bienvenidos, y están bienvenidos también para participar de alguna consulta, intercambio o videoconsulta a distancia, como he hecho con varios pediatras y médicos generales y médicos de familia. Un placer. Bien, muchísimas gracias.